aquí en Venezuela. Jorge Rodríguez dice que, bueno, yo no quiero reunirme más con la plataforma primaria, no me importa olvidarme de Barbados, pero sin embargo sí se ve que siguen negociando con los Estados Unidos. No sé si las negociaciones entre Gerardo Blay siguen, que aquí no se van a reunir en ninguna otra parte que no sea Venezuela, y en consecuencia cambian todos los escenarios posibles para este año sobre crecimiento de 4, 8, 10%, crecimiento también de aumento de producción petrolera, pero para que nos den un poquito de dirección en esto, por favor y gracias. Sí, bueno, mira, de nuevo, Pedro, la palabra que describe en este momento el país sigue siendo Claro. incertidumbre. Y hay que entender que es un año lleno de ruidos. Y hay que tener mucho cuidado en interpretar el entorno cuando tú tienes mucho ruido, porque es difícil separar el ruido de las señales. Hay un elemento o dos que yo diría que nosotros podemos dar básicamente por sentado. El primero es que en la práctica, yo sé que esto genera siempre como mucha rabia, como que advierto no tiene nada que ver con los deseos, pero en la interpretación de todo lo que está ocurriendo y de las dinámicas dentro de la ciencia política, indica que lo que no es incierto es la imposibilidad que va a existir de inscribir la candidata opositora, en este caso María Corina Machado, frente a la inhabilitación establecida por el gobierno. Esa negociación ha demostrado ya desde el principio hasta ahora que no es básicamente una variable posible. Y no estoy diciendo que sea por culpa, por supuesto, de la candidata, es todo lo contrario. Tiene que ver con las dinámicas políticas, tiene que ver con los intereses existentes básicamente también en el gobierno, tiene que ver con el riesgo de unificación y motivación electoral, tiene que ver también con la confrontación ideológica. Estamos hablando de que esta es la candidata no solo de la oposición, sino que para el chavismo representa la fuerza más radical de su adversario y también más peligrosa. Por lo tanto, si por donde tú lo veas, desde el punto de vista de análisis, las probabilidades de esa habilitación siempre han sido prácticamente nulas. No es nuevo. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Entiendo que la gente se pone brava, te dicen cosas, aparecen. Yo lo entiendo porque además ese sentimiento, un sentimiento que no es con nosotros, ni conmigo, ni contigo, tiene que ver con el hecho. Pero en la práctica el hecho es un hecho, te guste o no. Es eso, una cosa completamente distinta y es importantísimo entenderlo para poder hacer análisis de entorno en Venezuela. Segundo elemento es que la elección va a ocurrir. ¿No? O sea, el escenario de que la elección presidencial no va a ocurrir o la van a parar porque no es reconocida, eso no va a ocurrir. Es decir, la elección sí va a pasar en las condiciones que terminen ocurriendo. Me imagino que podríamos hablar sobre la calidad de esa elección y habría mucha tela que cortar, pero en todo caso, el evento va a ocurrir. Y como el evento va a ocurrir, entonces las grandes preguntas aquí no son si va a haber habilitación o si va a haber elección, porque eso se responde fácilmente. Lo que no sabemos es cuáles son las respuestas de cada uno de los actores involucrados. O sea, lo que nosotros no sabemos es cómo va a responder María Corina Machado al hecho de que no le van a permitir inscribirse. ¿Cómo va a responder? Quiero decir, en el momento de la verdad, no ahorita. Ahorita es perfectamente natural y lógico que ella continúe básicamente su batalla hasta que pueda, hasta el final, de que en principio significa el día en el que le dejaron o no inscribirse, y que ella esté ahí, que intente presionar su habilitación, que defienda su derecho, que busque todos los aliados posibles nacionales e internacionales, es un tema, digamos, natural. Pero la pregunta es, ¿qué pasa después? Cuando todo eso llegue al final y tú, los oyentes y yo sabemos que eso va a pasar.
Entonces, más allá de los deseos, de las estrategias, etcétera, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Es una primera incertidumbre. Y esa incertidumbre puede tener muchas respuestas. Es decir, María Corina Machado podría tratar de escoger un sustituto. Sí. Ese sustituto puede ser alguien que la represente totalmente, su hijo, su esposo, su jefe de campaña. Sí, eso podría ocurrir, aun cuando entonces la segunda pregunta sería si en verdad el gobierno venezolano permitiría un interpuesto en la candidatura presidencial, lo cual dudo. Pero la segunda posibilidad es que María Corina decía convertirse más bien, o sea, que tratar de que no ocurra esa elección tal como nosotros conocemos y tratar de mantener o preservar el liderazgo de la oposición, de la tesis de que ella será la líder de la lucha por la libertad. Una cosa más, digamos, sólida, fuerte en términos ya no de la lucha electoral, sino en términos de la conducción de la oposición por estrategias para provocar un cambio en Venezuela. Es decir, eso es también una posibilidad de respuesta. La pregunta ahí entonces siguiente es si en realidad la población venezolana seguiría una estrategia como esta, y la segunda es si la oposición institucional seguiría una propuesta como esta. La segunda, el segundo actor es en efecto la oposición, y la pregunta es, ¿para qué va a ser la oposición institucional? El, la plataforma unitaria, el G3, etcétera, frente a la decisión que es clara de inhabilitación. Entonces, ahí tú te puedes imaginar que la oposición podría decir, mira, yo me voy a plegar a lo que va a terminar ocurriendo con la llamada de María Corina, que es, bueno, una llamada a la abstención o una llamada a la lucha o lo que sea. Lo que sea que hagan, ellos podrían plegarse. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese no es el deseo de la oposición institucional. El deseo de la oposición institucional, independientemente de que ellos defienden su candidata y defienden el derecho, que eso es clarísimo, el deseo es participar en cualquier caso en la elección. Primero, porque creen que es básicamente la vía para poder eventualmente sorprender a su adversario, porque de lo contrario no hay sorpresa. Si tú no participas, perdiste ya, no hay nada que hablar. No hay ninguna sorpresa. Pero si tú a lo mejor pierdes participando, pero al menos estás en la lucha. Y eso básicamente está en la mente, una parte muy importante de la oposición. Pero la segunda es empírica y es, ¿qué pasa si tú le dices, tú como partidos, me refiero a Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, incluso Voluntad Popular, qué pasa si le dicen a todos sus dirigentes en el interior del país, que es la base fundamental de esos partidos, que tú no vas a participar en las elecciones, lo cual también te garantiza que vas a estar fuera de las elecciones regionales, porque los partidos van a ser automáticamente inhabilitados a participar en esa elección? Es decir, no solamente no vas a participar en la elección presidencial, sino que tampoco vas a participar en las elecciones regionales. Uh -huh. Entonces, ¿qué le vas a decir tú a todos los líderes del interior, candidatos a gobernador, alcalde, a concejales, a diputados, que son los que son la base fundamental de los partidos? Tú le vas a decir que ellos ya básicamente están fuera de juego y que eso no va a ocurrir, Uh -huh. bajo la tesis de que la elección no es una elección competitiva. Bueno, tú lo puedes decir, lo que parece claro es que la respuesta no va a ser homogénea, que va a haber un montón de gente en el interior que va a decidir ir a esa elección. Entonces ahí tienes un riesgo de fractura muy importante dentro Uh de la -huh. oposición. Y no me refiero solo a los partidos que están hoy negociando con el gobierno o los liderazgos que han dicho desde el principio que no van a participar, que no iban a participar en primarias, pero sí en presidenciales. Me estoy refiriendo a los propios partidos que van a tener un problema interno en sus regiones. Y luego te queda lo más importante, en mi opinión, para definir los escenarios económicos del país. Y es cuál es la respuesta de acción de Estados Unidos Uh -huh. a todo esto. ¿Por qué digo que es muy importante para definir escenarios? Bueno, porque al final los escenarios económicos están basados en la posibilidad o no de mantener
la presencia de Venezuela en los mercados petroleros, Sí. energéticos, etcétera, de mantener la posibilidad de actuar en Occidente. O sea, ese escenario es completamente distinto al escenario que teníamos en el pasado. Entonces, ¿qué respuestas puede tener Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos puede ir a la radicalización y decir, esta elección no sirve para nada, nosotros regresamos a lo que fue el Guaidó, la zona Guaidó, y repetimos todo lo que hicimos en el 2019. Ahora, yo creo que es fácil, muy fácil, tomar, por ejemplo, algunas de las expresiones favoritas de Albert Einstein y responderte una cosa muy simple. Si tú vas a hacer lo mismo que hiciste en el 19, ya sabes cuál es el resultado, porque no se pueden tener resultados distintos haciendo lo Lo mismo. mismo. Sí. Entonces, Esa es la definición de ahí, locura. ahí tienes básicamente el elemento clave, ¿no? Ahora, yo creo que Estados Unidos entiende eso y me parece que es muy poco probable que ese sea el escenario. Hay otros. Hay un escenario en el que Estados Unidos decide hacer un castigo, pero es un castigo parcial, que no toca tanto a las empresas privadas petroleras, sino que toca mucho más al gobierno y a PDVSA, pero no al sector privado petrolero. Y ahí entonces hay una cosa mixta. Tú puedes tener costos, pero no necesariamente va a ser una salida completa del proceso electoral, perdón, del proceso energético y del mercado, ¿no? Sino que vas a tener eso medio controlado. Sí. Entonces ese es un segundo escenario. Y el último es incluso lo que yo llamo la ley de la ventaja, que Estados Unidos diga, ups, mira, aquí entendemos que hay una falta, y una falta grave, pero cuando alguien te hace una falta grave en el campo, en la zona de penalti, tú das la ley de la ventaja. Si alguien te dio la falta, tú no paras la pelota, tú no paras el balón, si ese jugador que fue afectado mantiene la bola, tú le permites que él dispare. O sea, tú no paras el juego para cantar el penalti. Tú puedes cantar después, pero al principio tienes que dar la ley de la ventaja y permitir que él siga a largo. Y eso básicamente es lo que también puede ocurrir, que si la oposición institucional decide que ella sí quiere participar, va a ser difícil que otros actores decidan que no puede. Ese tema es un tema complejo. Entonces, bueno, están abiertos los escenarios, como te digo, todo es mucha incertidumbre, pero yo creo que van a haber muchas noticias nuevas en los próximos meses. Noticias nuevas. Mira, tengo que dar una pausa para música, publicidad y regresamos contigo. Quería tocar el tema, bueno, nuevamente los escenarios. Entonces, lo que queda es que se nombre como dices tú, un sustituto, pero un outsider, podría ser también, se llame la abstención, todos esos escenarios están abiertos. Y la de las nuevas noticias que pueden llegar, que no sé, ese gallo tapado, ese inside information que maneja. Para que lo compartan con nosotros. En Luis Vicente León, ya regresamos con él, 5:48. Vamos a escuchar a Sheryl Crow con Sweet Child of Mine. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Pensini con todo. Luis Vicente León en línea, él es presidente de Data Analysis. Bueno, para analizar entonces estos escenarios posibles, nombrar a un sustituto, convocar nuevamente a la abstención y todo va a seguir igual. Barbados, si se va o hay un resquebrajamiento con las relaciones de los Estados Unidos. Esto es todo lo que está planteado en los posibles escenarios, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, hay muchos, como te digo, muchos escenarios. Es difícil hacer una proyección en este momento porque, bueno, todos los actores están en pleno apogeo, ¿no? Tratando de entender qué les conviene, qué pueden desarrollar, qué cosas realmente les puede seguir sus compañeros. Entonces, bueno, todo eso es lo que está. Pero la negociación es la otra cosa importante. La negociación nunca termina. Tú puedes terminar, digamos, la negociación de Barbados o en la forma como está hecha. Ok. Lo que pasa es que tú no necesariamente vas a terminar la negociación informal, que es la que realmente es importante. Lo de Barbados fue la notaría de unos acuerdos que realmente se hicieron entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Y esos gobiernos no han dejado de negociar. Estados Unidos, yo creo que la buena noticia dentro de todo lo complejo, la buena noticia es que ninguno de los actores fundamentales, puede haber alguno en el juego que se radicalice, pero ninguno de los actores fundamentales, en este caso el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, ninguno de los dos quiere ir por esa vía. Eso no quiere decir que no terminen ahí, pero ellos están tratando de evitarlo. O sea, están tratando de evitar, obviamente el gobierno venezolano está tratando de evitar que haya un total desconocimiento de los procesos electorales, que haya una reversión completa de las licencias y las capacidades de colocación de productos venezolanos en el exterior, pero también quiere mostrar que ellos sí pueden básicamente desarrollar algunos compromisos distintos al compromiso básico de la candidata opositora. Entonces, eso ellos buscan mecanismos, si no, no estaría, ya hubieran convocado la elección y lo hubieran convocado más o menos por mañana. Es decir, eso no ha ocurrido porque están buscando algunos mecanismos de negociación para tratar de ganar algo de espacios y de que no se regrese al mismo punto original. El gobierno americano también quiere evitar el colapso de la negociación, no de Barbados. Él quisiera evitar el colapso de Barbados, pero lo que quiere sobre todo es evitar el colapso de la negociación en total. Y por eso lo estamos viendo actuando, tratando de ver cómo lo resuelve, quizás de buena fe, tratando de ver si puede lograr la habilitación, pero más allá de eso, quiere también defender el acuerdo migratorio, quiere defender el, la posibilidad de seguir teniendo algún petróleo en el mercado occidental, quiere defender la posibilidad de que haya una elección en Venezuela, aunque no sea completamente competitiva. Todo eso está sobre la mesa. Uno de los marcadores más importantes que te indica por qué eso está ocurriendo es cuando yo, por ejemplo, te digo que, oye, cuando tú le dices, mira, yo te voy a dejar que se vence la licencia en abril, faltaban como 3 meses cuando dijo eso. Oye, ¿no te parece que si tú ya decidiste que esto es inaguantable y que tú no vas a negociar, se hubiera podido volar esa licencia automáticamente? Uh-huh. ¿Por qué la dejas meses? Porque tú todavía estás esperando que esa negociación ocurra. Si no, tú te lo hubieras volado. O sea, tú no te comes unos camarones malos hoy y te da dolor de estómago dentro de 3 meses. O sea, Uh-huh. eso no ocurre. Entonces tú estás en pleno proceso de negociación. De nuevo, a lo mejor la negociación falla, pero es obvio que tú estás negociando. Y eso es un poco lo que estamos viviendo en este momento. Muy bien. Mira, se me acabó el tiempo, Luis Vicente, como siempre se me va volando. Nos hablamos la próxima semana, como siempre, aquí en Contexto. Gracias por estar con nosotros. Ojalá te puedas venir hasta acá, hasta el estudio, hacer el esfuercito.
Un abrazo. Gracias a ti, Luis Vicente León, presidente de